Buenas tardes, un cordial saludo a todos y a todas. Les habla Luisa Martínez Cona, enfermera, magíster en salud familiar y comunitaria, académica de la Universidad Santo Tomás, integrante de la red internacional Alma Educativa de Santiago de Chile. En esta oportunidad les hablaré sobre una temática que está en boga, que son las competencias de los profesionales de la salud. Haremos una mirada en relación a eso. Voy a compartir pantalla. Como les mencionaba entonces, vamos a hablar de la temática hoy día, una mirada a las competencias de los profesionales de la salud. Si bien los sistemas sanitarios, como empresa de prestación de servicios a la población, hacen un uso intensivo, perdón, de los recursos humanos altamente cualificados. Bueno, si pretendemos en general es que estos servicios sean de calidad, eh, habrá que asegurar la competencia de esos profesionales. Y de ahí que se viene obviamente en boga y hoy día están preocupados en algunos países, sobre todo de estos servicios no solamente sean de calidad, sino que sean seguros también en las prestaciones de salud. La mayoría de los países ha implementado múltiples transformaciones en el ámbito de salud que ha pretendido mejorar esta calidad de la prestación del servicio. Dentro de las revisiones realizadas para esta presentación, se revisó España, Colombia, Brasil, eh, Estados Unidos en general y Chile, por supuesto. El reconocimiento y fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de salud es la base fundamental, de acuerdo a algunos autores, para esta transformación, la acción y reorientación y gestión incluso desde la etapa de formación. Por lo tanto, cuando se habla efectivamente de las capacidades de los profesionales de salud, no podemos desvincular o no podemos de alguna manera dejar de lado la formación en relación eh, digamos, al profesional de salud. Por lo tanto, se habla de que estos sistemas de salud deben estar ligados a los sistemas de educación o viceversa. ¿Ya? Por otra parte, el fortalecimiento de estas competencias del personal de salud pasa necesariamente por el mejoramiento de la conexión de estos sistemas que yo les mencionaba anteriormente, el sistema educativo como encargado de la formación de salud y el sistema de salud como espacio de desarrollo de estos en general para lograr esta prestación de calidad, esta prestación, ¿cierto?, centrada en la persona, centrada en la familia, en la comunidad, como algunos modelos de salud y algunas reformas de salud o políticas de salud de cada uno de los países, puede darle de alguna manera, de acuerdo a su realidad local, el enfoque que estime conveniente. Por otra parte, como definición de competencia de los profesionales de salud, eh, se menciona que es una actuación idónea, que emerge en una tarea concreta, eh, y que este acto se logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, las destrezas, las habilidades, las actitudes, aptitudes que se expresan en el ser, en el saber y el hacer y el saber hacer de cada profesional. De ahí, dentro de la presentación, vamos a indagar un poco en estos conceptos para que se comprenda mucho mejor. Entonces también se menciona como concepto que es la utilización habitual y sensata de la comunicación, de los conocimientos, las habilidades técnicas, el razonamiento, las emociones, los valores y la reflexión en el desarrollo de las tareas diarias en beneficio de los individuos y la comunidad a la cual se sirve. Aquí hay conceptos muy relevantes que en el fondo se hacen en forma innata, o sea, generalmente el profesional de salud siempre está en contacto directo con sus pacientes o con sus clientes o con sus usuarios. Y por otra parte, estas habilidades técnicas en general son adquiridas desde la formación, pero está en constante también capacitación. Y con respecto a las emociones y los valores, bueno, podemos hacer un poco recordatorio al inicio de la pandemia, ¿cierto? Que en realidad nos hizo pensar mucho. Las emociones tuvimos que, de alguna manera,
tratar de frenar algunos sentimientos en ayuda de nuestros usuarios, familia, ¿cierto? Y lo otro, que también se reflejó en esta instancia los valores que tiene cada profesional en, en- en la empatía, en general, en ponerse en el lugar del otro, en esa reflexión en nuestra labor y por otra parte, ¿cierto?, en este desarrollo de tareas diarias en beneficio de estos individuos y también, lógicamente, considerando en esa etapa que no muchos tenían contacto con los familiares dadas las circunstancias. Entonces, nos hizo reflexionar bastante en ese sentido. Y por supuesto, también hay mayor exigencia hoy en día con respecto a las competencias profesionales sanitarias en pos de, de poder de alguna manera ayudar de alguna forma en el proceso de salud o enfermedad de los usuarios, de su familia, de la comunidad, y hacerla mucho más extensiva. Como hoy día se habla también de competencias, no solamente en el ámbito profesional clínico, sino también del punto de vista de las competencias culturales, de las competencias de identidad de género, etcétera. ¿Ya? Que quizás en otra oportunidad podemos hablar de ese tipo de competencias que son un poco más extensas, dadas las circunstancias y en honor al tiempo. Entonces, las competencias de los profesionales sanitarios se definen como un proceso dinámico y longitudinal en el tiempo. Es longitudinal, como yo les comentaba al inicio, ¿cierto? Que el profesional de salud siempre está capacitándose, siempre en el fondo está investigando, siempre hay nuevos protocolos que de alguna manera reelaborar, por esa manera hay que actualizar guías médicas o guías o protocolos de salud o alguna, en el caso de los médicos, ¿cierto? Algún checklist en relación a un pabellón, en relación a la atención de salud de un usuario con una enfermedad X, etcétera, ¿ya? Y depende también obviamente del contexto por el cual una persona utiliza estos conocimientos, las habilidades, las actitudes y el buen juicio asociada, ¿cierto?, a su profesión con la finalidad de poder desarrollar en forma eficaz en todas las situaciones que corresponden al campo de su práctica en general. Por otra parte, para entender un poco más estas competencias de los profesionales de salud, eh, traje a colación, ¿cierto?, la pirámide de Miller. Esta pirámide hay 4 niveles de formación del orden de complejidad. En, en la base de la pirámide están los conocimientos que un profesional necesita saber para desarrollar sus tareas profesionales con eficacia. Y en el nivel superior se sitúa la capacidad para saber cómo utilizar estos conocimientos para analizar o interpretar los datos obtenidos, especialmente estos datos, ¿cierto?, obtenidos en la entrevista, en los datos obtenidos también a través del estudio de exámenes, de resultados de estos exámenes, etcétera. Y esta capacidad se define como competencia cuando hay una interpretación adecuada de esa información desde el punto de vista de la conversación, desde el punto de vista del análisis de los datos o de los resultados de un examen, por ejemplo, de resultado de una resonancia, etcétera, etcétera. Y no tan solo es preciso conocer o saber cómo utilizarlo, sino también es necesario demostrar cómo se utilizan. Entonces, si vemos la pirámide, tenemos el conocimiento, que es el saber, la competencia como saber cómo, la actuación, demostrar cómo, y la práctica, el hacer. ¿Ya? Entonces, es necesario de alguna manera conocer la actuación de un profesional frente a una situación clínica específica, aunque también es necesario conocer lo que un profesional hace realmente en su práctica laboral, ¿ya? Como yo le mencionaba. Tipos de competencia. Si bien los tipos de competencia de alguna manera están muy ligados a lo que es el perfil de egreso de los profesionales de salud en sus distintas, digamos, instituciones educacionales, llámense estas universidades, o lo que en el fondo eh, están formando estos profesionales. Dentro de las competencias están las competencias, digamos, transversales, que ya netamente representa el factor común entre los profesionales que permite la integración de la disciplina. Entonces, ¿por qué en el fondo mencioné el perfil de egreso? Porque los perfiles de egresos de alguna manera
se preocupan mucho de que tengan estas competencias a la hora de egresar de las instituciones educacionales, los profesionales de la salud. Bueno, que son reconocidas aquí en general en 7 dominios. El reconocimiento del contexto y la cultura, porque lógicamente el profesional se tiene que desenvolver en distintos contextos. En distintos contextos, por ejemplo, puede ser en una clínica, puede ser en un hospital público, puede ser en una consulta, puede ser de alguna manera atención directa al paciente en su domicilio y en un contexto que también tiene que ver relacionarse con el ambiente en el cual está, el entorno, ya sea rural, ya sea urbano, y las diferentes culturas. Hoy en día sabemos que todos los países de alguna manera tienen población migrante donde también nosotros debemos hacernos responsables de conocer esa cultura, de conocer ese idioma, y ahí también hay algo en la cual tenemos que trabajar. Por otra parte está el profesionalismo y la acción profesional, que en general eh, es innata del profesional que está formado en distintas áreas, ¿cierto? Eh, la acción profesional va a ir de acuerdo a las disciplinas de su salud. Y por otra parte está el humanismo y la ética, y aquí me quiero detener un poquito. Hoy en día también se está de boga lo que es la humanización, si bien alguien me puede decir, ¿cierto? Lo que pasa es que los profesionales de la salud, o sea, en forma innata tratamos con seres humanos y el concepto de humanización no es algo nuevo. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo con eso. ¿Ya? Lo que ha pasado últimamente ha sido que, en el fondo, eh, los usuarios de alguna manera no están muy conformes en la atención porque por la introducción de las tecnologías. Si bien obviamente las tecnologías son muy buenas, pero también en estricto rigor el profesional necesita ese contacto con su médico, con su kinesiólogo, con la matrona, con la enfermera. A lo que quiero decir que necesita ese contacto visual, necesita esa empatía del paciente. O sea, si vamos a ser empáticos, que es una de, obviamente, de las aptitudes, ¿cierto? Perdón, y las capacidades que debe tener un profesional, también que lo seamos en forma completa. Cuando uno habla de entidad, ¿cierto? Habla no solamente de ponerse en el lugar del otro, si bien, perdón, de empatía, perdón. Si bien la empatía también obviamente es un concepto que está bien, de alguna manera, em, conversado, por decirlo por decirlo de alguna forma, donde la gente dice, bueno, es que es muy difícil ser empático si no te ha sucedido a ti. Totalmente de acuerdo también. Pero sí podemos ser un poco empáticos en el sentido de ponerse en el lugar de los clientes, de nuestros pacientes, de la familia, de la persona que está de alguna manera preguntando por su salud, necesita saber, necesita tener ese contacto visual de manera que esté entendiendo que se le está tomando la atención. La empatía también menciona que si bien tenemos que estar, ponerse en el lugar del otro, pero también ese contacto visual y dejar de lado, por ejemplo, el computador en algún momento, el teléfono en algún momento, si bien puede usarse como una herramienta propia de la atención de salud, también no olvidemos que es un distractivo y algo que a lo mejor el paciente o cliente o usuario no comprende al momento de la atención. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser un poquito equitativos en esa instancia. Y obviamente también los dominios son en la educación y la docencia, porque el profesional de salud también siempre está educando, siempre. En la entrega de una epicrisis, en la entrega de indicaciones, el cirujano al explicarle de qué se va a tratar su cirugía, cuánto va a durar, etcétera. El kinesiólogo al explicar los ejercicios que el paciente debe hacer en su casa, por ejemplo, la matrona que los cuidados que debe tener, por ejemplo, una mujer que está embarazada, por ejemplo, y en la docencia, que es mi caso también, ¿cierto? Soy enfermera clínica, pero también soy docente universitaria en general, entonces también de alguna manera todo el conocimiento que uno adquiere en esta trayectoria profesional, lo quiero llamar de esa manera, ¿cierto? eh, Siempre tenemos que adquirir nuevos conocimientos y los conocimientos en un modo muy personal considero que tienen que ser de alguna manera compartidos con el otro. ¿Ya? Siempre hay alguien que se interesa, siempre hay que aprender del otro y eso enriquece a las personas, no solamente lo profesional, sino también lo personal.
Por otra parte, el tener dominio también en los recursos. Y esto, obviamente, la gestión de los recursos es yo creo que a nivel internacional se nos ha inculcado desde la formación, ¿cierto?, profesional, que los recursos siempre son escasos en salud, que en el fondo tenemos que ser súper eficaz, eficiente y obviamente no malgastar el recurso. Y no solamente estamos hablando del recurso material, sino estoy hablando del recurso también humano en esta prestación de servicio. Y por supuesto, saber en la administración de esta gestión de recursos también. La investigación que va de mano de alguna manera con la educación, la docencia y la gestión del conocimiento, en el fondo, en esta entregar conocimientos en capacitaciones, en promulgar, por ejemplo, protocolos que se hayan renovado o nuevos protocolos, o nuevas guías clínicas, etcétera. Y las relaciones interpersonales, por supuesto, que tienen que ir de la mano, porque hoy día los profesionales de salud, la mayoría, no trabajamos solos, trabajamos con un equipo de salud o siempre hay que interactuar con el otro, interactuamos con el nutricionista, con la terapeuta ocupacional, perdón, con la psicóloga, con nuestros técnicos, etcétera. Y en general nosotros siempre nos estamos relacionando con personas. Las competencias específicas corresponden a las actuaciones propias de cada profesión que expresan la capacidad de actuación de un dominio profesional, el desempeño de los roles determinados en el contexto de salud, algunos roles determinados que son más o menos transversales, son el rol clínico, ¿cierto? Que cada uno obviamente en sus áreas eh, va a desarrollar, el rol educación, en la cual ya hice de alguna manera mención durante anteriormente, perdón, en el rol de gestión y de investigación. Dentro de la competencia asistencial y clínica, estamos hablando de las competencias en general, es la capacidad, por ejemplo, de obtener la información del paciente, hacer una buena entrevista, hacer palabras, hacer preguntas de alguna manera concreta, dejar espacio también para preguntas en el usuario y ordenar la información de acuerdo, ¿cierto?, a la estructura que cada uno maneja o adquirió durante su formación. El conocimiento y comprensión de las patologías. Conocer, ¿cierto?, las patologías y comprender estas es mucho más fácil también de poder enfocar no solo la conversación con el paciente, sino también los cuidados que se pueden otorgar a los clientes. Un juicio clínico hay capacidades para resolver problemas clínicos. Estamos constantemente expuestos, ¿cierto?, a resolver problemas clínicos de las diferentes áreas, como mencioné anteriormente, ya sea clínico, gestión, administración, educación, etcétera. Y por otra parte también que tenga que ver con la atención directa al usuario. Las habilidades técnicas necesarias para el diagnóstico y tratamiento, saber interpretar exámenes, saber de alguna manera manejar algún tipo de dispositivo, eh, alguna maquinaria, interpretar exámenes de, por ejemplo, de imagenología, escáner, radiografía, etc. Y las competencias educacionales o de educación es la capacidad para comunicarse en forma verbal, no verbal, de alguna manera, con el cliente, paciente, usuario. Nombro todos esos conceptos porque depende de cada país de cómo se les nombre. Y lógicamente recordar siempre que cuando nosotros estamos comunicando también tener una actitud verbal acorde a la comunicación que estamos entregando. Conocimiento y comprensión y dominio de los contenidos a educar. Ya los mencioné anteriormente, pero aquí también hay un dominio en el contenido a educar en el sentido de poder entregar la información concreta al paciente. Por ejemplo, si le vamos a entregar indicaciones de sobre medicamento, de qué se trata el medicamento, cuáles son los cuidados específicos, la reacción adversa que puede tener el paciente. Es importante eso y para eso obviamente hay que tener conocimiento y comprensión del contenido a educar. Por otra parte, están las habilidades técnicas de comunicación, el mensaje preciso, claro, permitir consultar y enfatizar lo relevante. Es lo que uno dice como la retroalimentación o el feedback con el cliente o el usuario, ¿ya? Y esas habilidades técnicas también tienen que ver con el fondo del el desplante profesional, el hecho de darse un tiempo para poder conversar con la persona y obviamente de la mano, como les mencionaba anteriormente, de una forma empática, amable, educada, independiente de la reacción que pueda tener el usuario. Siempre debemos pensar que el usuario a veces reacciona contra nosotros eh, por alguna, digamos,
escasez de información, por ejemplo, o espera. Lamentablemente todavía los servicios de salud en algunos lugares tenemos mucha espera en la atención digamos, del salud propiamente tal, pero ya ahí nos vamos a un área que tiene que ver, obviamente, con la cantidad de pacientes versus profesional, que ahí sería otro tema a tratar más adelante. Las competencias de gestión e investigación, bueno, más que nada cuando uno habla de gestión e investigación, así a grandes rasgos como competencia, es saber gestionar un sistema de registro que asegure la confidencialidad de los datos. Y lo otro, que esos datos sean totalmente confiables, es decir, evitar equivocarnos en general, ¿cierto? Y siempre pedir la identidad, el pasaporte, carnet de identidad o registro de identidad, sobre todo al conocer por primera vez a su usuario y tener ojalá un registro, un sistema de registro que sea respaldado. En algunos lugares todavía, por lo menos acá en Chile, se usa la ficha clínica de papel. Hay un registro también, un software, que es un sistema de registro, ¿cierto? Digital, pero también hay un registro de papel y en algunos lugares como CESFAN o consultorios también de nuestro país se registra a través de una cartola los datos más importantes, ¿ya? Se usan sistemas también digitales, pero también además papel, que en el fondo, lógicamente, también por una ayuda medioambiental esperamos el día de mañana no tener tanto documento, pero también ha sido necesario, de acuerdo a los acontecimientos y de cada país, por ejemplo, por incendios, por terremotos, por inundaciones, los cuales que los sistemas digitales, si no están bien respaldados, en el fondo también se puede perder información. Entonces, igual en eso también es un motivo de alguna manera de conversación. ¿Qué va a pasar con esos registros en el caso de tener países tan catastróficos en ese sentido? ¿Ya? Y la adquisición de nuevos conocimientos, que obviamente sí, estoy siendo un poco reiterativa en eso, pero es tremendamente relevante que en el fondo un profesional de salud siempre se esté capacitando con cursos, con diplomados, con maestrías, con magíster, con doctorado, lógicamente dependiendo del interés de cada uno. Y también permitirse, lógicamente, cuando lleguen profesionales con nuevos conocimientos, ya sea egresados o que vengan de otras instituciones, también tratar de no ser tan reacios a la adquisición de conocimiento, que tenganlo por seguro que es netamente necesario. Y por otra parte también usted se cultiva como profesional, como persona. Permita al otro también eh, entregar sus conocimientos, y usted también entregar el conocimiento de su experiencia, la cual sin duda es muy valorosa a los demás. Entonces no lo vea como un trabajo más, sino que como una oportunidad de dar a conocer lo que usted sabe muy bien y por otra parte, lógicamente, compartir con el otro siempre enriquecedor en este sendero del profesional de salud. Las capacidades para el logro de las competencias del profesional de salud. Bueno, mencioné muchas: la empatía, la comunicación, ¿cierto? Verbal y no verbal, tener esa comunicación de una forma amable, respetuosa, eh, también tener esa competencia, en el fondo, la capacidad de ser perseverante en lo que usted considera importante, en lo que usted quiere, en lograr a lo mejor para beneficio de su cliente, su paciente o usuario. Por ejemplo, es muy relevante, ¿no? Lograr que por favor lo vea un especialista. Si bien a veces hay escasez de especialistas, ¿cierto?, en los centros de salud, pero a lo mejor, por decir, don Pedro necesita ser evaluado por un diabetólogo y yo necesito, lógicamente, conseguirles esa hora, ¿ya? Y así, de alguna manera también es importante trabajar en equipo. Tener una actitud positiva es muy relevante también, si bien el trabajo en los distintos centros de salud, eh, por supuesto que es cansador en algunas instancias, ¿cierto? Pero si uno tiene una actitud positiva, téngalo por más seguro que es mucho más placentero trabajar de esa manera. Y por supuesto también el trabajo de equipo, cuando uno tiene un buen clima laboral, un buen trato con el otro, todo es mucho más, digamos, bonito de alguna manera, ¿cierto? Y uno cada día perdón, cada día se levanta
con esas ganas de salir a atender a sus pacientes, a sus usuarios, a sus clientes en el fondo. Ser organizado, organización tremendamente relevante, o sea, no se puede concebir que un profesional de la salud no sea organizado. O sea, de alguna manera es muy organizado, ¿cierto? Y eso no quiere decir que uno sea tremendamente estructurado. La estructura a veces es importante, pero siempre obviamente hay que tener cierta flexibilidad en algunas cosas. Y por supuesto que las competencias también hoy día tienen que ver con eso, en tener un juicio clínico, en ser de alguna manera, tener criterio es importante también. Ser muy minucioso en su trabajo, minucioso en lo que se dice, minucioso en lo que se compromete, minucioso en la atención con su cliente, con su usuario, muy cuidadoso. Eh, Uno de los usuarios también, una de las cosas que en el fondo que el usuario no está como muy complacentero, y lo tengo que decir, o complacido en el fondo, siempre en el que a veces tiene poco tiempo el profesional para hacer su valoración física. A veces dice, mire, la verdad es que eh, el profesional es muy bueno, es muy agradable, pero ni siquiera me miró, ni siquiera me tocó, ni siquiera me vio la herida. Entonces, en esas cosas, tener mucha precaución con sus usuarios, porque saber que en el fondo es un ser humano, es una persona que requiere una atención donde va donde usted o se atiende con usted o le hace alguna consulta y confía en lo que usted le está diciendo o haciendo con él. ¿Ya? La seguridad en sí mismo, tremendamente relevante. Eh, el profesional de salud tiene que ser una persona segura y una persona segura en el fondo también tiene que ver con el dominio del conocimiento, de lo que le compete a su disciplina, tiene que ver también con su autoestima, con su eh, resolución de conflicto en el fondo, que sea idónea y que sea de alguna manera también eh, muy en el fondo, a ver, se me fue la idea un poquito, pero lo que quería decir en el fondo es que la seguridad en uno mismo hace que el usuario, el cliente, en este caso la atención de salud también, sienta esa seguridad. Por ejemplo, si uno está de alguna manera nervioso, si uno está molesto, el paciente, en este caso el cliente, el usuario, lo va a percibir y lo va a comentar. ¿Ya? Aptitudes técnicas. En el fondo también es importante, ¿cierto? Saber en el fondo para qué en el fondo tengo más capacidades. A lo mejor no me cuesta mucho funcionar, por ejemplo, un niño versus un adulto. eh, si tengo que delegar, delego, eso igual es importante. Y ser auténtico, o sea, tiene que ser usted en su trabajo. Eh, y también obviamente tener una autoevaluación, decir, bueno, ¿qué día, cada día uno puede mejorar algo o cada día uno puede permanecer en algo? Y si algo hay algo que no está acorde a lo que uno quiere, lo conversa. ¿Ya? Lo conversa con su equipo de salud, con su jefatura, lo conversa con su compañero de trabajo, lo puede conversar con quien también usted de alguna manera tiene mayor relación el día a día para que en el fondo eh, usted sea lo más auténtico posible y no trate de alguna manera de ser la persona que no es. Por ejemplo, me refiero, no sé, hay personas que son serias y que la gente confunde con que en el fondo no tiene interés y la verdad que no es así. Solo necesitamos ser auténticos y dejarnos que los demás nos conozcan como somos. ¿Ya? Estrategias para el desarrollo de las competencias profesionales. Si bien las estrategias han sido definidas como procedimiento conjunto de pasos, perdón, que se adquiere y emplea en forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. En ella se encuentra el aprendizaje basado en problemas, método de aprendizaje, perdón, basado en el principio de usar un problema como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos, el aprendizaje basado en proyectos, que es una estrategia integradora que permite comprender y explicar fenómenos de la salud desde las familias, las comunidades, y el aprendizaje basado en proyectos también permite una construcción de capacidades necesarias para este enfoque intercultural, eh, promoviendo una conciencia de respeto con otras culturas, con otras lenguas, con otras personas. Por tanto, desarrolla también la empatía por la gente y promueve una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de modo eficaz.
Por otra parte, hay un, digamos, concepto que tiene que ver mucho con la educación, pero la educación estética. Esta, de alguna manera, propone como una estrategia de formación para superar el modelo médico-biologista conduciéndose a esta educación estética en una acción que involucre lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional y lo afectivo, lo estético del profesional de salud. Por lo tanto, favorece el desarrollo de la atención, estimula la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, potencia la imaginación, la creatividad y es una vía para desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación. De esta manera, la educación estética contribuye a la formación de profesionales con un elevado nivel científico-técnico y con una proyección mucho más humanista que favorece la relación profesional-usuario, familia-comunidad. Y esta relación también es entendida como una relación terapéutica entre ese profesional, la persona, el usuario, como quieran llamarle, o el cliente, la familia y la comunidad. Y también, de alguna manera, esta humanización también, si bien todavía estamos en contexto de pandemia, eh, pero eso no quiere decir que no tengamos una cercanía con con nuestros pacientes, con nuestras personas, con nuestros clientes. ¿Ya? Por otra parte está la visita domiciliaria familiar, que obviamente va a depender del contexto en el cual se desarrollan ustedes, ¿cierto? Eh, sí que se puede, de alguna manera pertinente. Es una estrategia didáctica que permite conocer y comprender de una manera distinta las realidades sociales y que se sugiere como un escenario que tendría un componente muy significativo en la atención de salud por el profesional en la formación integral de algunos valores como la conciencia social, el respeto por el otro, la empatía, una relación cálida y cercana entre profesionales, el usuario y la familia. Y aquí obviamente también cuando uno habla de esta conciencia social, eh, bueno, yo siempre menciono, ¿cierto?, a los estudiantes, en este caso el educando o los participantes de algún curso, que siempre seamos muy realistas donde o conozcamos de alguna manera la realidad de nuestros usuarios o clientes o pacientes, porque si yo le doy una indicación, yo tengo que saber si acaso esa persona puede de alguna manera cumplir con esa indicación. Por ejemplo, salir a caminar o ir a un lugar donde haya un gimnasio público, qué sé yo, pero a lo mejor la persona, el lugar donde vive no es tan seguro para salir. O si en el fondo yo le digo que debe comprar un medicamento porque lamentablemente no se puede despachar desde el centro de salud, yo tengo que tener conocimiento si esa persona tiene el recurso económico para comprarlo. ¿Ya? O si está trabajando, o si tiene alguna jubilación o alguna adquisición, digamos, monetaria para poder comprar de alguna manera el medicamento o algún tipo de dispositivo, etcétera. ¿Ya? Bien, si bien tenemos poquito tiempo, vamos a reflexionar ahora sobre esta mirada, ¿cierto?, a las competencias profesionales. eh, de alguna manera nos permite reflexionar. Yo creo que muchos de ustedes reflexionaron o se fueron a hacer los años de formación en sus distintas instituciones educacionales o universidades eh, y les permitieron también esta mirada quizás reconocer sus propias competencias, lo cual en el fondo también es un objetivo de esta presentación y también aquellas que desean adquirir o enseñar considerando que la práctica médica o las disciplinas asociadas, ¿cierto?, eh, se encuentran en constante cambio que deben ser adecuadas a factores dependientes de las transformaciones sociales, medioambientales y al notable desarrollo científico-tecnológico en el ámbito del conocimiento biomédico y en las ciencias de la salud de forma integral y holística. Hoy en día se habla mucho de integralidad, se habla mucho de humanismo, se habla mucho de ser holístico en la atención. Entonces, es importante, de alguna manera, eh, que nuestros conocimientos, nuestra atención vaya hacia esos conceptos de manera que usted también, como profesional, se sienta satisfecho, contento y alegre al entregar su prestación de servicio. Por otra parte, los profesionales de la salud deben estar capacitados y en constante capacitación para participar en escenarios en los cuales se articula e integran diversos modelos e insumos curriculares
pedagógicos, institucionales, que reflejan la filosofía centrada en el ser humano, buscando el desarrollo de la calidad personal, humana, ética y científica del profesional, que le permitan un mejor acercamiento a las personas, a las familias, a las comunidades, y se establezca una integración de los procesos de las instituciones de formación con los servicios y los entornos sociales. O sea, en el fondo, un profesional de salud siempre va a estar ligado de alguna manera eh, al aprendizaje, a la educación, a la capacitación. En algunos de ustedes me imagino que también son académicos o docentes o de alguna manera imparten algún tipo de docencia o charlas magistrales, qué sé yo, o clases magistrales. Y lógicamente también reciben a lo mejor algunos internos o algunos pasantes que en el fondo van a hacer su práctica de las distintas disciplinas de salud. Por lo tanto, de alguna manera, los escenarios son de alguna manera diversos y los conocimientos también debieran ser de la misma forma. Por otra parte, las instituciones de formación se identifican como un escenario, en el fondo, donde recae ciertas responsabilidades de formar individuos capaces de convertirse en agentes transformadores de realidades. Es decir, las instituciones de formación deben buscar irrumpir en las maneras de pensar, de actuar y formar a los futuros profesionales para que estos puedan ser agentes de cambio y ser capaces de reconocer las particularidades de los individuos, usuarios y de los colectivos considerando el entorno, la familia, el ambiente comunitario, el ámbito social, la cultura y también obviamente el medio ambiente. Hoy día también se hablan de capacidades medioambientales de los profesionales de salud. Entonces, yo le hablé delante que habían capacidades culturales y medioambientales, pero es un tema bastante amplio, así que, como les decía, puede ser tocado en otra instancia. Por otra parte, los escenarios prácticos promovidos desde el sistema de salud también tienen un rol fundamental en el perfil de los profesionales y se convierten así en el entorno donde muchas de las competencias y habilidades son adquiridas para que más adelante sean expresadas por los profesionales en el saber hacer, el aprender a hacer y sobre todo en el saber ser. Por otra parte, las competencias de los profesionales sanitarios se han de actualizar dependiendo, ¿cierto?, de los cambios organizativos, los funcionales y los progresos científicos y técnicos, de acuerdo con la estrategia de desarrollo profesionales continuado. Conviene consensuar sistemas de acreditación de actividades y de centros promovedores y potenciar metodologías de aprendizaje dirigidas a mejorar las competencias, los componentes de habilidades y actitudes, dando prioridad a métodos de formación activos y globales. Para evaluar las competencias, los instrumentos tienen que ser necesariamente diferentes, porque hay competencias que en el fondo no pueden ser evaluadas con un solo instrumento. Si bien no hay ningún método de evaluación por sí solo que pueda proporcionar toda la información necesaria para juzgar la competencia de un profesional, por lo que es necesario combinar diferentes métodos para evaluar habilidades cognitivas y las complejas habilidades que eh, componen el concepto de la competencia profesional. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno va a buscar un trabajo, va a una entrevista que apunta también a estas capacidades o estas competencias del profesional. Le preguntan en el fondo por qué en el fondo piensan que debiera ser contratado. Y uno, de alguna manera, se hace una mirada interna y busca, lógicamente, sus capacidades eh, y, y empieza a nombrarlas o sus competencias empieza a nombrarlas. Entonces, por lo tanto, es necesario siempre, de alguna manera, tener esta mirada eh, que nos refresque en el fondo cuáles son las competencias que tenemos, cuáles son las competencias que deseamos adquirir, cuáles son las competencias que en el fondo debieran tener los futuros profesionales de la salud. Ahí están las referencias bibliográficas. Bueno, espero que les haya interesado la presentación, les haya gustado. Lamento el tiempo en general. Y bueno, antes de finalizar, quiero agradecer al Corporativo de Inteligencia Educa y a su rector, el doctor Eduardo Carreo Muñoz, como a todos los organizadores de este evento. Muchas gracias, que les vaya muy bien a todos.